Bueno, bienvenidos a esta charla. No sé dónde estáis porque no os veo. Estáis cerrados, pero sé que estáis ahí. Así que, bueno, voy a empezar. Vale, pues como anunciaba, la charla que traigo hoy es un poco sobre la física de partículas que investigamos en el CERN. Y acercaros un poco lo que es este centro de investigaciones científicas, del cual nosotros somos miembros como país. En España participamos, como os voy a enseñar más tarde, participamos dentro de estas investigaciones. Tenemos en torno a unos 400 o 500 personas, 500 españoles, trabajando para los distintos proyectos que tiene el CERN. Son muchos los proyectos de investigación, aunque no solo relacionados con partículas, sino otros muchos, y yo hoy me voy a centrar en lo que es la parte de la física de partículas, del acelerador de partículas, que no sé si habéis oído hablar alguna vez de ello, y cómo hacemos pues, estas colisiones cuando hablan de alta energía. Pues al final lo que nosotros queremos hacer es alcanzar muy alta energía para, como veremos, transformar toda esta energía en nuevas partículas, ¿no? En masa, etc. Mientras que me pasan el mando, voy a beber un poco de agua. Bueno, estas son estas imágenes que veis aquí, que voy a mencionar más tarde, son del descubrimiento del bosón de Higgs. Este descubrimiento del bosón de Higgs fue premiado con el premio Nobel a dos de los teóricos que enunciaron su aparición, Higgs, François Englert y Peter Higgs. Y además están aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, celebrando con el anterior director del CERN, porque además del premio Nobel también se les premió con el premio Príncipe de Asturias de Investigaciones y Tecnología. Entonces vinieron los tres a celebrarlo, hicimos un gran evento en la Facultad de Ciencias, en la cual participaron todos los estudiantes, y aquí arriba podéis ver en el Campo Amor recogiendo el premio. ¿Vale? Y como veréis, pues bueno, voy a hacer como decía yo, durante la tesis doctoral hice investigaciones sobre el posible descubrimiento del bosón de Higgs y cómo, cuál es su papel dentro de la física. Gracias. Entonces voy a comenzar brevemente explicándoos qué es el CERN, que es esta organización europea para la investigación nuclear. Y como una parte de mi labor también es visibilizar el trabajo de las mujeres científicas, aquí tengo a Fabiola Gianotti, que es la directora general del CERN. Es la primera mujer en más de 60 años desde la fundación del CERN que trabaja como directora y va a continuar unos años más. El CERN fue fundado en los años 50, 1954, por 12 países europeos, con esto que está ahora tan de moda de atraer el talento científico. ¿Por qué? Porque durante la Primera y Segunda Guerra Mundial muchos de los científicos, la mayoría de los investigadores y científicos europeos habían emigrado, sobre todo a Estados Unidos, a desarrollar allí sus líneas de investigación. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, donde las cosas empiezan de nuevo a calmarse en Europa, pues se decide, y por investigadores tan conocidos como de Broglie, etc., pues se decide tratar de traer todo ese talento de nuevo a Europa. Y es así como nace el CERN, en un sitio neutral, en la frontera entre Suiza y Francia. ¿Vale? Luego os enseñaré una fotografía donde se coloca este laboratorio, porque es un laboratorio muy extenso, pero sobre todo muy cerca de la ciudad de Ginebra, con la idea de crear una colaboración europea y una colaboración internacional. Y es uno de los laboratorios de física más grandes del mundo, que alberga un acelerador de partículas, que es el conocido por sus siglas en inglés LHC, el Large Hadron Collider, que significa Large porque son 27 kilómetros de circunferencia, ¿vale? Está a 100 metros de profundidad, pero son 27 kilómetros de circunferencia. Hadron porque las partículas que van a acelerarse son hadrones, en concreto sobre todo protones, como vamos a ver.
y Collider porque en 4 puntos de este acelerador se les hace colisionar. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar para poder acercarnos más al mundo de la física de las partículas es las colisiones de estos protones de muy alta energía, ¿vale? El LHC, no sé si habéis visto alguna vez las imágenes, pero estos son 4 imágenes del túnel. Aquí tenemos un pozo por el que se bajan estos imanes superconductores, porque es una máquina pues, que trabaja con imanes de superconductividad, más de 2.000 imanes que cubren estos 27 kilómetros de circunferencia. Aquí tenemos 2 imágenes de ingenieros. Esta ingeniera es española y trabaja en lo que es en el mantenimiento y el funcionamiento del acelerador. Y luego, como veis, pues es un túnel en el cual caben pues estos miles de imanes que van a transportar los protones a muy alta, y además tenemos espacio suficiente para poder movernos por el túnel y poder trabajar en ellos si hay algún compromiso. ¿Cuál es uno de los objetivos que tenemos en el CERN? Porque ya os digo, son muchos de los proyectos y hoy solo vengo a hablar de la parte de física de partículas, pero hay otros distintos proyectos que se desarrollan dentro del CERN. Como veremos, hay más de 12.000 usuarios de este centro de investigación. Uno de los objetivos es el estudio de las partículas fundamentales y del universo. Entonces, bueno, hay un consenso entre la mayoría de los científicos, donde una de las teorías que más se ajusta a lo que es la historia del universo es la teoría del modelo del Big Bang. Este es el comienzo de nuestro universo, de más de 14.000 millones de años, ¿vale? Estamos hablando de una historia de 14.000 millones de años, donde todo comienza pues, en un punto muy pequeño y muy denso. Y en un momento explota. Y esta explosión pues, se va extendiendo, y traía aquí una pequeña reflexión con un globo, ¿vale? Para hacer un poco la semejanza de este punto muy pequeño, donde podemos ver cómo a medida que se va extendiendo, pues todas estas galaxias y puntos, no sé si se verá bien, pero tengo ahí los dibujos, ¿vale? Cómo se va extendiendo. No llego a más. Vale, entonces, ¿cuál es lo que nos predice el modelo o la teoría? Nos predice que unas fracciones de segundo después del Big Bang, pues lo que tenemos aquí es una era de la radiación, una era en la que se crean fotones, gluones, quarks, bosones, partículas como los electrones que conocéis, partículas que igual no conocéis tanto como los muones o quarks. Todos estos se van extendiendo a lo largo del tiempo y empiezan a formar hadrones, es decir, protones formados por 3 quarks, neutrones, juntos los neutrones y los protones van formando núcleos, que a su vez con los electrones van formando átomos y van formando la vida tal cual la conocemos ahora. Os estoy hablando de eso, 14.000 millones de años. Lo que nosotros tratamos de hacer en el CERN, y no sé si lo habéis oído alguna vez, pero es tratar de reproducir estas condiciones de fracciones de segundos después del Big Bang. Estaríamos en esta franja de energía, es decir, con colisiones muy energéticas, para tratar de producir todas estas partículas que se produjeron en su momento, pero que son inestables, y que la única manera que tenemos de producirlas es forzar a crearlas de nuevo, porque son partículas que son muy inestables y se pierden, se desintegran. ¿Vale? Las únicas partículas estables que conocemos en nuestro universo son los electrones, los protones y los fotones. Los fotones los podemos medir en el background del microwave background, ¿no? Pero en el resto de las partículas, bueno, los neutrinos, que atravesarían todo sin conocerlo, pues no tendríamos ninguno de estos resquicios. Lo que tratamos de hacer con estas colisiones de protones en el LHC es tratar de crear todas estas partículas y tratar de entenderlas. Cuáles son sus propiedades fundamentales, cómo interaccionan, etc. Si os pregunto pues, de qué estamos hechos, una de las preguntas fundamentales que muchos pues, podríais responder es que estamos hechos, bueno, podríamos tirar de la tabla periódica de Mendeleev y decir, bueno, pues, cuál es la proporción de oxígeno, de carbono, de hidrógeno, etcétera, que tenemos, ¿no?
Esa sería lo que nosotros llamaríamos pues, la respuesta antigua. ¿Cuál es la proporción de oxígeno, de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de calcio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? Estamos formados por moléculas, que a su vez están formados por átomos, pero nosotros queremos ir a lo más fundamental. Es decir, hay una frase muy bonita del divulgador científico Carl Sagan que dice que nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Y si lo pensamos, en realidad nosotros estamos hechos de polvo de estrellas porque somos el producto de las fusiones y desintegraciones de las estrellas, como decía, de toda esta historia del universo de los últimos miles de millones de años. Somos polvo de estrellas. Pero de la forma más fundamental, y la tabla periódica de los físicos experimentales es esta, es la partícula donde es la tabla donde tenemos pues, una serie de partículas como son los leptones, como son los quarks, y además nuestra tabla periódica incluye tratar de explicar cómo interaccionan estas partículas entre sí, es decir, cuál es la fuerza electromagnética que está intermediada por los fotones, o cómo es la fuerza fuerte que mantiene los núcleos y los protones unidos, porque como os voy a explicar ahora, los protones no son partículas fundamentales, sino que están formados por otras partículas. Os voy a pasar un par de bolas para que veáis lo que he traído aquí. Este es el ejemplo más simple de lo que es un protón. Un protón en su interior está formado por 3 quarks, ¿vale? 2 quarks up y un quark down. Nosotros, como os decía, ¿de qué estamos hechos? En realidad, de lo que estamos hechos son de electrones que forman los átomos y de protones y neutrones que están formados por quarks up y down. En cada protón tenemos 2 quarks up y un down, ¿vale? Entonces esto es lo que nosotros utilizamos en el LHC para hacerlos colisionar a muy alta energía, y de todas estas colisiones pues nosotros somos capaces de crear otro tipo de partículas pues, que son inestables pero que las podemos hacer. Entonces, si lo pasáis para que veáis, además he hecho el esfuerzo de buscar 3 lacasitos de 3 colores diferentes porque es otra de las propiedades de los quarks más fundamental, ¿vale? Bueno, entonces esta sería nuestra explicación a las partículas. Una de las cosas que hacemos en el CERN es tratar de entender las diferentes masas que tienen las partículas. El electrón es una partícula, son todas puntuales, sin estructura, pero tienen distintas masas. Y lo que nosotros tratamos de entender es por qué pues un electrón tiene una masa tan diferente a su primo hermano el muón, o a su primo hermano el tau, o incluso a los quarks, o incluso a una partícula que es el quark top, que es la partícula más pesada de este modelo de física de partículas que conocemos, que no entendemos. Es una verdadera incógnita el hecho de saber que hay unas partículas que tienen más masa que otras, pero no somos capaces a crear un modelo matemático que nos prediga cuáles son las diferentes. Sabemos que este cuarto, por ejemplo, es el más masivo porque se relaciona con un bosón de Higgs a través del campo de Higgs, etc. Un modelo matemático que nosotros conocemos muy bien, pero que no sabemos cuál es la razón del valor fundamental de esta masa. Y esta es la partícula que os decía, que se descubrió en 2012 en el CERN. En 2012 en el CERN, y es la última partícula que ha sido descubierta en el mismo. Anteriormente hubo otras partículas que se descubrieron en este laboratorio. Es uno de los mayores descubrimientos científicos de los últimos 50 años. Digo uno de los mayores porque en estos últimos años pues, también se han descubierto en nuestro campo pues, las ondas gravitacionales, la oscilación de neutrinos, hay otras cosas, pero bueno, es sin duda uno de los descubrimientos más importantes que cierra toda la explicación de las distintas partículas que tenemos. Y estas son las fotos que os mostraba antes, donde Rolf Hoyer, anterior director del CERN, con los dos teóricos recogían el premio Príncipe de Asturias a este descubrimiento. El premio Nobel solo se lo concedieron a los dos físicos teóricos, el premio Príncipe de Asturias pues, a toda la comunidad científica del CERN que ha participado en estos descubrimientos. Pero hay algo más. Yo os había hablado de cuáles son las partículas de las que nosotros estamos formados, pero gracias a la
la pionera Vera Rubin, sabemos que tiene que haber algo más que explique el resto del universo que nosotros conocemos. Porque esta materia visible, que serían los electrones, los quarks y el resto de las partículas, los protones, etc., bueno, pues es una pequeña parte de nuestro universo. Tan solo un 5% de esta materia es visible y el resto no sabemos lo que es. Es decir, hay un 95% de todo el universo que no sabemos de qué se trata, ni de qué pinta tiene, ni de cuáles son sus propiedades. Es lo que llamamos la materia oscura y la energía oscura. ¿De dónde parte pues, estas mediciones? Parte del hecho de que en una galaxia, muchas de ellas de forma espiral, las estrellas que se encuentran más alejadas del centro, la mayoría de las galaxias tienen un agujero negro en el centro, se predice o se esperaba que las estrellas más alejadas pues, fuesen a una velocidad más baja que las estrellas que están en torno al centro de la galaxia. No es así. Las mediciones nos dicen que esta velocidad es aproximadamente igual o incluso mayor que las estrellas que formarían pues, un poco la fuerza de la gravedad visible de estas estrellas. Es decir, que necesitamos todavía una explicación más avanzada para poder entender, bueno, por qué tan solo un 5% de la materia es visible y el resto no sabemos lo que es. Volviendo de nuevo a dónde estudiamos los constituyentes de la materia, pues viajamos de nuevo al CERN, al origen del universo. Como decía, somos capaces de producir fracciones de segundo las condiciones del Big Bang. El CERN está localizado en la zona de Ginebra, aquí entre Suiza y Francia, y tiene una longitud de 27 kilómetros de circunferencia subterránea. ¿Vale? El CERN se propuso en 1949 como una idea, como os decía, de atracción de talento, todo el talento europeo que había emigrado pues, a otros países para poder sobrevivir y también para poder continuar sus investigaciones científicas, y se funda en 1954, como por ejemplo España como país miembro. Y es un centro de formación académica para todos los investigadores que pasan por ahí de continuo. Es un centro de alta tecnología, donde muchos de los desarrollos que se necesitan en el CERN se realizan allí o en los alrededores. Es un centro de investigación y descubrimientos, por ejemplo el descubrimiento del bosón de Higgs, pero anteriormente otros descubrimientos de otras partículas fundamentales para entender pues, las interacciones entre otras partículas, y es un centro de colaboración internacional, porque como vamos a ver, el CERN está repartido por todos los países del mundo. Es verdad que nos faltan todavía muchos países muchos países del continente africano, pero si os fijáis, el resto incluye muchísimos institutos y centros de investigación en el CERN. El color azul es para un estatus diferente, para los países europeos que son miembros y contribuyen económicamente al desarrollo del CERN, entre ellos España, con unos 400 o 500 usuarios, ¿vale? Pero luego tenemos pues, países como Estados Unidos o Rusia, que son observadores, o incluso América del Sur o Canadá, pues que son países que contribuyen de otra forma. Suelen trabajar pues, mandando personal o mandando fuentes de alimentación o algún tipo de otro. Pero si os fijáis, son en torno a unas 12.000 personas que trabajan en distintos proyectos de investigación en el CERN, y nosotros somos una parte importante de este proyecto de investigación científica internacional. En el grupo en el que trabajo yo en la Universidad de Oviedo pertenecemos a un experimento que se llama CMS, Compact Muon Solenoid, que como os voy a comentar pues es un detector de partículas. Esta es una imagen, una foto real de este detector, y esta es parte de la colaboración. Somos aproximadamente unas 3.000 personas, de las cuales casi 1.000 son estudiantes de doctorado que desarrollan allí pues, su tarea de formación, como decía, unos 1.000 ingenieros, 270 y pico técnicos de 198 instituciones, es decir, son 45 países, pero bueno,
al igual que España, participamos en esa colaboración pues la Universidad de Oviedo, el Instituto de Física de Cantabria, el CIEMAT de Madrid, es decir, dentro de un mismo país pues hay contribuciones de distintos institutos científicos. El LHC, de nuevo, el Gran Colisionador de Hadrones, está a 27 kilómetros, son 27 kilómetros de circunferencia, 100 metros de profundidad, y aquí tenemos un punto de colisión donde trabajamos nosotros en este detector de partículas. Compact Muon Solenoid es un detector compacto para medir unas partículas que se llaman muones, pero en realidad es propósito general y hacemos otras muchas cosas. Está pues entre el lago de Ginebra y por aquí tendríamos las montañas del Jura, ¿vale? Y aquí pues en esta zona es donde está la frontera suiza-francesa, donde está sobre todo el mayor número de oficinas, etc. Este acelerador, esta imagen ya lo habíamos visto, lo que circula son partículas como protones a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Esto lo que nos permite es ganar mucha energía, que como vamos a ver pues la vamos a transformar. Para que se produzca esta aceleración hay un punto en concreto donde hay unas cavidades de radiofrecuencia que tienen esta pinta, a través de un campo eléctrico se impulsan estas partículas, es decir, se aceleran, y el resto del haz, el resto del túnel, lo que tenemos son imanes que mantienen estos protones, que tienen la misma carga, pues se mantienen en un mismo haz, circulando y forzándolos a curvarse, porque si no, estas partículas pues, se nos saldrían por la tangente, ¿no? A medida que las vas acelerando, pues las podríamos ir perdiendo. Entonces hay que, uno, tener un haz muy pequeño y dos, mantenerlas en circular, ¿vale? Y bueno, estos son los imanes bipolares, cuadrupolares, que hay una tecnología impresionante en desarrollo, impresionante en torno a todos estos imanes superconductores, porque además son imanes que tienen que trabajar a una temperatura muy baja para poder ser superconductores, es decir, para que no tengan resistencia a la electricidad y podemos crear campos magnéticos, electromagnéticos muy altos. Tienen que funcionar a unos menos 271 grados centígrados, es decir, casi a 0 grados Kelvin, incluso más frío que la temperatura del universo. Son todas estas propiedades o cantidades son estrafalarias, porque estamos hablando de una temperatura altísima, unas condiciones de ultravacío para que las partículas que circulen por los haces del acelerador pues no colisionen con nada más que los protones. Estamos hablando de un sistema de ultravacío mucho más bajo, una presión más pequeña que la presión en la Luna. Todo esto, recordad que estamos teniendo que tener un sistema que son 27 kilómetros de circunferencia y que funcione, y funcione, que es lo impresionante. Esta sería la cadena de aceleración y todo comienza. Para poder crear estos protones de los que decía que los vamos a colisionar, todo comienza en una botella de oxígeno. El oxígeno tiene estos átomos más sencillos que conocemos, con un electrón y un protón. Los electrones los desechamos y los protones pues empiezan su cadena de aceleración en un acelerador lineal, que luego aparece en un acelerador circular, y a medida que van circulando por toda esta cadena de aceleradores, pues van aumentando su energía. Y en estos 4 puntos, que es donde se colocan los detectores de partículas, es donde hacemos las medidas, en muchos casos los experimentos, es decir, las medidas de lo que está ocurriendo ahí, ¿vale? Tenemos, como os decía, el grupo de la Universidad de Oviedo pues trabaja en un experimento que está aquí, tendremos un experimento similar en el otro lado, a la izquierda y a la derecha, puede transformar en materia. Y es exactamente lo que nosotros hacemos constantemente, porque tenemos colisiones cada unos 40 millones de colisiones por segundo. Y todas esas colisiones a muy alta energía, porque somos capaces de acelerar estas partículas a muy alta velocidad. Entonces, toda esta energía, que como siempre, batiendo récords de la energía mayor alcanzada, somos capaces de crear esta M de aquí, estas partículas nuevas, que no podríamos hacerlo de otra forma si quisiésemos estudiar todas esas partículas de la tabla periódica de los físicos que os decía, sino forzar a crearlas a través de la transformación de energía en materia.
energía en masa, de energía en nuevas partículas. Y eso es lo que tratamos de hacer. Esta es una simulación, pues eso, de dos choques de partículas, como decía. Esta es la imagen, el huevo que os he pasado, con 3 quarks, 2 quarks up y un down de distintos colores. Eso para que salgáis de aquí con un poco más de conocimiento sobre las partículas. Esta es la forma más simple de ver un protón. Es muchísimo más complicado porque es un sistema dinámico, está formado por gluones, etcétera, pero es una forma simbólica de representar lo que puede ser un protón. Y de sus colisiones muy energéticas, pues antes un simple, lo que sacamos es una amalgama impresionante de otro tipo de partículas, que es entre nuestro trabajo de investigación, pues tratar de identificar y dar propiedades y medir pues todas esas partículas. Y en algunos casos con la suerte de producir un descubrimiento como es el bosón de Higgs. Alrededor de estas colisiones lo que hacemos es colocar detectores de partículas gigantescos, como estas imágenes son impresionantes, son capas y capas de distintos detectores de partículas para poder medir e identificar las partículas de las colisiones. Son enormes y muy sofisticados. En concreto, en el detector que trabajamos nosotros desde la Universidad de Oviedo, tiene el tamaño de la Catedral de Oviedo. ¿Vale? Como os decía, está a 100 metros de profundidad, es una cavidad gigante, una obra civil espectacular para poder colocar este detector que tiene un tamaño pues, de 12 metros de alto por 25 metros de largo y todo lleno, si os fijáis, bueno, pues de un cableado impresionante para no perdernos nada, absolutamente nada de lo que está ocurriendo aquí en el centro de la colisión. Es como una cámara fotográfica gigante de las cuales somos capaces de hacer 40 millones de fotos por segundo. Eso nos genera una cantidad de datos impresionantes que tenemos que almacenar. No somos capaces de almacenar 40 millones de colisiones por segundo, eso es imposible. Tenemos un sistema de filtrado. Entonces de ahí es donde interviene pues, todos los equipos de computación que tenemos, toda la formación que tenemos que tener pues, para entender, siempre decimos el ejemplo de buscar una aguja en un pajar, porque de todas esas 40 millones de colisiones nos vamos a quedar con 200, 300, 1000 colisiones por segundo y son las que vamos a almacenar y las que vamos a luego analizar. Y es de lo que nosotros sabemos hacer desde Oviedo, porque ahora con el mundo remoto en realidad nos encanta ir al CERN y participar en los desarrollos y estar allí y hacer nuestra divulgación y estar allí también trabajando en los equipos, pero en realidad desde Oviedo nosotros podemos trasladarnos todos esos datos que adquirimos en el detector, analizarlos y tratar pues, de ver las distintas colisiones. Un ejemplo de cómo colisionarían pues, estos haces de protones es esta imagen. Lo que nos deja, pues al final, son señales electrónicas en nuestros detectores que nosotros las vamos a transformar en energía y en las distintas partículas. Y estas son imágenes pues, de otros detectores, de otros serie de partículas. Al final, pues tenemos muchísimos datos y lo que vamos a intentar entender es pues, cómo podemos darle forma a todos estos. Esta imagen no suele salir por alguna razón. ¿Para qué sirve todo esto? Y con esto ya termino. Es difícil, al igual que cuando se descubrió el electrón, tratar de darle significado y aplicación a una física de alguna forma, nos gusta decir, fundamental o física básica. Es decir, cuando se descubrió el electrón no sabía para qué se podía utilizar. No tenía sentido pues incorporarlo en la vida cotidiana, en un haz de electrones, la electricidad, etc. Y ahora no sabríamos vivir sin todos los avances científicos que se han desarrollado gracias al descubrimiento del electrón. A día de hoy, pues el bosón de Higgs por ejemplo, es una herramienta matemática que nos permite pues, enlazar y explicar pues, cómo las partículas adquieren su masa a través de su interacción con el campo de Higgs, pero es muy difícil explicarlos. Como dice un divulgador científico muy famoso, Javier Santaolalla, tiene un libro que se llama El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Pues no sabemos todavía en qué momento vamos a incorporarlo a nuestra vida cotidiana, pero es así. Pero a pesar de eso, muchos de los desarrollos científicos que se hacen en el CERN pues van en la línea más práctica, por ejemplo, en el campo de la medicina. Es decir, tenemos una línea abierta
de protones para el tratamiento de cáncer, que sería una combinación con los rayos X, es decir, podríamos tratar cánceres que estén muy cercanos a zonas de tejidos o órganos delicados, en vez de con una radiación de rayos X que puede dar una forma de dañar esos tejidos más delicados, con haces de protones o iones pesados como el carbono. Nosotros en el CERN pues somos expertos en hacer y controlar todos esos haces. De hecho, ya se están llevando a cabo esta serie de tratamientos en España. Desde 2019 se hace terapia con protones sin sustituir a los rayos X, por supuesto, pero para otro tipo de terapias que puedan funcionar mejor. Incluso aquí en Oviedo también se están empezando a adquirir equipos que pueden hacer este tipo de medidas. Además, no solo con la terapia, sino con la medición o con las imágenes. Una de las cosas que me olvidé mencionar al principio es que en esta línea del universo hubo un punto en el que había tanta materia como antimateria en el universo. La antimateria, que es una ciencia ficción, no lo es. Nosotros creamos antimateria constantemente en las colisiones de protones en el HC y lo medimos. En las medidas de detección de partículas en cáncer también se utiliza antimateria, porque los radiofármacos que se están poniendo pues interaccionan de alguna forma con la materia y crean pues, la colisión de materia y antimateria, se aniquila, se destruye y crea energía, en este caso crean fotones, y nosotros pues, hemos creado unos detectores de partículas que pueden de alguna forma identificar estos fotones que se crean de la colisión materia-antimateria, en los PETs. Este PET significa Positron Electron Tomography, es decir, positrones que son la antimateria de los electrones y la tomografía de los mismos, y ahí mezclamos todo este diseño de imágenes. Además, no sé si conocíais que el CERN fue el creador de Internet, fue el creador del World Wide Web, con una idea de, como os mencionaba, pues la mayoría de las colisiones se producen en el CERN, pero luego había que distribuirlas por el resto del mundo, porque somos miles de colaboradores los que trabajamos. Entonces, de una forma altruista, gratuita, se creó esta conexión entre máquinas que ha ido creciendo, y ahora lo mismo, no podríamos vivir sin Internet, y esos son algunos de los casos que, bueno, pues de las cosas que ocurren tan solo 60 segundos en Internet y que son parte de nuestra vida cotidiana. La computación, imprescindible para poder hacer toda esta distribución de datos, y hay otros muchos ejemplos que son aplicaciones prácticas de las medidas que nosotros hacemos con partículas como por ejemplo hormones, rayos cósmicos, lo que podríamos hacer en aduanas, escaneado de distintos materiales, escaneados de pirámides sin tener que entrar en ellas, bueno, muchos otros ejemplos. Y esto pues todo gracias en concreto al equipo que tenemos aquí en la Universidad de Oviedo. Esto es parte de nuestro grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Física. Y bueno, y todos muchos que han pasado también por nuestro grupo, pues que se han doctorado y ahora están pues por todo el mundo, porque es una investigación, como decía, internacional, y aunque la mayoría de ellos pues sigue trabajando dentro del mundo de física de partículas, pues desde otros centros y en otros sitios. Bueno, muchas gracias y aquí lo dejo. Muchas gracias por la introducción y también muchas gracias por la invitación. Es la verdad una actividad de divulgar la ciencia que es muy loable. Sé que es difícil, pero bueno, os animo a que sigáis así. Es fundamental que podamos transmitir lo que hacemos para que se valore, pero también para que la mayor parte de la gente vea que lo que se paga como impuestos pues sirve también para la búsqueda de conocimiento y de ahí aplicaciones, etc., ¿no? Todo lo que os voy a mostrar ahora, y también la que os mostró Bárbara antes, pues está financiada prácticamente toda con fondos estatales, ¿no? Ya sean de España en este caso, ya sean fondos europeos. Y por tanto, estos laboratorios que os voy a mostrar al final no son solo nuestros, son de todos vosotros, y ya os diré que estéis todos invitados a poder visitarnos. Estamos en la Universidad de Oviedo y ya os llevo cuando luego donde estamos ahora. ¿Vale? Bueno, el título de la charla es
luz para el ordenador del futuro. Le da un carácter un poco práctico, que creo que de esa manera llega más a la audiencia, al público en general. Nosotros hacemos investigación básica, tal y como contaba Bárbara, ellos buscan, ¿no?, partículas elementales. Nosotros utilizamos una de las partículas elementales, que es el fotón, de la luz, del campo electromagnético, para intentar controlarlo en escalas muy pequeñas. Y al intentar controlarlo en escalas muy pequeñas, nos surgen, bueno, pues, muchas aplicaciones, pero queremos primero aprender a cómo se comporta, cómo podemos guiarla, esta unidad básica de luz, etc., ¿no? Y bueno, eso es lo que quería un poco indicar aquí con la mano y la luz. Y bueno, pues esto, estamos en la Universidad de Oviedo y está financiado con fondos europeos, etc., ¿no? El ser humano siempre ha intentado controlar los elementos, ¿no? Y con ello pues, se ha ido desarrollando socialmente. En el año hace 800.000 años, ya, el Homo erectus aprendió a controlar el fuego y con ello a procesar los alimentos y por tanto tener un desarrollo biológico más eficiente, pero aparte de eso socialmente, a reunirse en torno al fuego, hacer las comidas, generar una sociedad, ¿no? Esto en cuanto al fuego. En cuanto al viento, se tardó un poco más. Hace poco hubo un descubrimiento aparecido de estos barcos que se llaman baris, que utilizaban los egipcios, que hacían con velas de papiro, y era la primera vez en la que utilizaban el viento pues, para mover barcos de carga. Llevaban realmente mucho peso en estos barcos. Estamos hablando de hace 5.000 años antes de Cristo, casi 7.000 años, ¿no? El agua también se aprendió a controlar a través de presas y demás, y esta es la primera presa que se conoce. Esta es la gran presa de Marif, está en el Yemen, y bueno, pues es de 1800 a.C. Aquí parece pequeña, pero tiene 14 metros de altitud y tiene más de 600 de longitud. Fijaros que gran obra en aquella época, ¿no? Para controlar el agua en un territorio muy árido, ¿no? Para tener una eficiencia, digamos, en el cultivo, etcétera, que les ayudaba, ¿no? Como el ser humano siempre ha intentado controlar nuestros elementos en su propio beneficio. Este lo conocéis todos muy bien, el resto de Segovia, a principios del siglo II. Del siglo II, bueno, los romanos eran unos auténticos maestros, ¿no?, en el control de pues, las obras de este tipo, ¿no?, para controlar el flujo del agua y muchas otras. Y bien, ¿qué pasa con la electricidad? La electricidad es, digamos, una energía que existe, ¿no?, que vemos, por ejemplo, en los rayos. ¿Y cómo hemos aprendido a controlarla? Bueno, pues a lo largo de los años, y sobre todo del siglo XX, se ha ido controlando a través de las corrientes eléctricas, los cables que todos tenemos en casa, y una forma básica que es el transistor. No sé si os suena, seguramente a muchos os suena. Antes las radios siempre se decía que eran el transistor, ¿no?, porque llevaba detrás las válvulas de vacío, que era pues un transistor de gravedad. El transistor lo que quiere decir es un interruptor, digamos, que cuando se abre pasa una corriente, cuando se cierra no pasa una corriente, y eso genera ceros y unos, y al generar ceros y unos no puede controlar este tipo de información lógica para generar bueno, pues, tratamiento de la información, ¿no? Realmente hoy en día el Internet, ¿no?, antes esto que decía Bárbara, que realmente surgió en el CERN para compartir los datos y demás, va todo en forma de ceros y unos, ¿vale? Todo eso, esa información va así. Y bueno, pues este transistor, el primero que se consiguió hacer fue en el año 1947. Fueron 3 investigadores que llevaron el premio Nobel. Eran los laboratorios Bell en Estados Unidos. Y bueno, es la unidad básica de control de la información. Desde el año 1947 hoy en día, esto es un chip de un ordenador. Debajo de esta moneda hay millones y millones y millones de transistores. Y esto es un logro de la ingeniería, de la física, en primer lugar, por el desarrollo del transistor, pero sobre todo es un desarrollo descomunal de la ingeniería. De cómo se ha conseguido llevar estos procesos de formación o de creación, de fabricación de esos interruptores a un nivel tan pequeño, en el que podamos tener tantos como millones debajo de esta moneda. Y esto es lo que nos permite tener pues, este tipo de teléfonos móviles, portátiles,
capacidad de cálculo tan enorme en una cosa tan pequeña. Estoy hablando de electricidad, luego llegaré a lo de la luz, ¿vale? Dije que iba a hablar sobre domesticar la luz, pero primero quiero hablaros de la electricidad, porque quiero comentaros los tamaños de la electricidad, ¿vale? Y quiero de ahí introducir la nanoscala, la nanociencia, la nanoscala, la nanotecnología, ¿vale? Los nano. Fijaros que un cabello humano, un pelo, tiene un tamaño de 100 micras. 100 micras, bueno, esto es 0,1 milímetros. Milímetros más o menos, todos sabéis lo que es un milímetro, la regla de 10 milímetros. Si lo dividimos en 10 partes, tenemos el tamaño de lo que es un pelo. Bueno, pues un pelo son 100.000 nanómetros. Es decir, aquí en esta distancia, en el grosor, caben 100.000 nanómetros. Y esos transistores que os dije, que dejan pasar o no pasar la corriente eléctrica, tienen un tamaño de 90 nanómetros de 545 en 2004 y ahora estamos en un tamaño de 7 nanómetros. Es decir, que hay transistores en vuestros teléfonos móviles que son tan pequeños como, si estos son 100.000, ¿no? Entre 10, pues 10.000 veces más pequeño que un pelo. Y ahí sí hay muchísimos, y eso es lo que nos permite tener esa capacidad de cálculo. Es decir, el ser humano es capaz hoy en día, con su tecnología, de hacer cosas muy, muy, muy pequeñas. Esto es lo que os quería contar de la nanoscala. Nano viene del griego, que significa enano. Un nanómetro son 0, todos estos ceros 1 metro, 10 a la menos 9 metros, y lo que es lo mismo, un metro en un metro caben todos estos nanómetros, ¿no? Es una unidad muy pequeña, muy pequeña. Para entenderlo un poco mejor, podemos utilizar el diámetro de la Tierra. Tiene 12.742.000 metros, el diámetro de la Tierra. Si reducimos ese tamaño en 9 órdenes de magnitud, 9 órdenes de magnitud, tenemos una canica, que es en torno a 1 centímetro de tamaño. Si ahora hacemos que una canica la reducimos otros 9 órdenes de magnitud, tanto lo mismo como viajar desde la Tierra a la canica, vamos al tamaño del nanómetro. Es decir, es una cosa muy, muy, muy pequeña. Aquí lo que os pongo es una estructura de grafeno, es un material, estos son átomos de carbono, y estos son los enlaces entre los átomos de carbono que generan una red hexagonal. Y este material es muy, muy peculiar, el grafeno, porque tiene unas propiedades extraordinarias y es el material, digamos, más delgado que uno pueda tener en su mano, ¿no? Y solo tiene un grosor de un átomo, y yo no sé, pues un átomo. Aquí os pongo más sobre los tamaños. Aquí que nos conocemos todos del Juego de Tronos, un metro, si bajamos al milímetro, es decir, 3 órdenes de magnitud, tenemos el tamaño de la pulga. Si bajamos con 3 órdenes de magnitud, vamos a la bacteria. El tamaño de las bacterias es de una micra. El tamaño de los glóbulos rojos, etcétera, con los blancos, no son mayores que los otros, pero son del tamaño de micras, por eso se pueden ver muy bien en el microscopio. Con la luz normal visible podemos ver fácilmente las celdas, pero si vamos a tamaños más pequeños, al nanómetro, aquí, que es 3 centímetros más pequeño que una bacteria, donde tenemos el grafeno, esto ya no lo podemos ver con luz. Esto ya es tan pequeño que realmente la luz es mayor que el tamaño de esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos controlar la luz en esos tamaños si la luz es mayor? Es lo que os voy a contar. A ver si paso. Sí, quería mostraros aquí el tamaño del virus del COVID, que son unos 100 nanómetros. Es una particulita fijaros, pero que ya es 100 veces más grande que el espesor del grafeno. Pero aún así es una cosa muy pequeña, mucho más pequeña que una bacteria. Y bueno, y aquí quiero comparar esos tamaños del virus del COVID, etc., con los tamaños de los transistores que os dije antes, de esos interruptores 0 y 1. Es que estamos haciendo transistores hoy en día, esto ya está desfasado, estos 7 nanómetros hoy en día, que son como 10 veces más pequeños que un virus de COVID. Es impresionante. Y gracias a eso, a esa tecnología desarrollada con esos transistores tan pequeños, en un día cualquiera, en cualquier ciudad del mundo, uno puede ver que hay un montón de tecnologías que llevamos con nosotros mismos. Desde en el ordenador, bueno, pues las cabezas de lectores, las pantallas LED, las tarjetas de crédito,
también, lentes artificiales, todo eso lleva nanotecnología a través de la electrónica o de nanomateriales, etc. Todo lo nano, gracias a ese desarrollo. Pero yo ya os dije antes que voy a hablar de la luz, ¿no? Y hasta ahora estoy hablando de corrientes eléctricas. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero hablaros de la luz? Porque todo este control de la electricidad lleva un gasto tremendo, un consumo de energía tremendo, ¿vale? Se cree bueno, esto es una proyección, en el año 2028-2029 el consumo proyectado de energía por Internet llega al 21%. Esto es una barbaridad. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque las corrientes eléctricas, que es donde se van las señales con esos transistores y demás, se disipan en forma de calor muy fácilmente. Es decir, perdemos mucha energía en la transferencia de información a través de los cables, etc. Se pierde muchísima energía. Bien, ¿y por qué no se utiliza la luz? La luz es, como dijo antes Bárbara, aceleraban las partículas al 99,999% de la velocidad de la luz. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿vale? Es un principio que este señor, que está por aquí, nos dijo, Albert Einstein, y que tenía toda la razón del mundo, rompió, digamos, los cánones de la época y fue una revolución científica, y se ha probado miles y miles de veces y nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz viaja a esta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que la luz que sale del Sol, ahora mismo, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Esto también es, aunque viaja muy rápido, el Sol está muy lejos de la Tierra. Con lo que cualquier cosa que pase en el Sol, no nos vamos a enterar hasta 8 minutos más tarde, que es lo que vemos. Imaginaos que hay una explosión, hasta 8 minutos más tarde no lo vamos a ver, ¿no? Y eso es porque la luz tarda un tiempo, pero es la velocidad máxima que puede alcanzar cualquier partícula, ¿vale? ¿Por qué no utilizamos la luz en lugar de las corrientes eléctricas? Viajaría más rápido, sería más eficiente, ahorraríamos energía. Y la explicación es que es muy grande. Es muy grande, es mucho más grande que esos transistores que os puse ahí, que tenían unos 7 nanómetros de tamaño. Entonces nuestros ordenadores, en lugar de ser tan pequeños, o nuestros móviles tan pequeños, si quisiéramos que fueran ordenadores ópticos o móviles ópticos, los que tuviéramos fibras ópticas, la fibra óptica os suena mucho, ¿no? Porque llega a casa, ¿no? Con el internet, etc. Son realmente cables gordos. Es decir, hace de la estructura una cosa muy masiva y no podemos hacer un trozo pequeño, ¿no? Ahora que os voy a contar que hay un truquillo en el que se puede hacer la luz más pequeña, ¿vale? Y es a lo que nosotros nos dedicamos e investigamos. Pero la luz, bueno, para que os quede así como un poco de pregunta para que penséis sobre ello, es una de las partículas que ahora os enseñaba, y era una de las partículas que ponía en un cuadro que era de la interacción electromagnética. Y la unidad básica es el fotón. No sabemos si es una pelotita, como decía el niño, o si es una onda, como la onda de una bomba o una cuerda que vibra, o una pelotita que viaja. No es ni una cosa ni la otra. Y eso es una cosa que se llama dualidad onda-partícula, que fue propuesta por De Broglie, que fue también el que propuso con CDC, ¿no? O sea, no sabemos realmente tampoco cuál es la estructura es una estructura cuántica, se dice cuántica, y es difícil de entender o visualizar ese fotón, la unidad básica de la luz, como una pelotita que nos está llevando, o como una suerte de energía que nos está llevando continuamente. No es fácil de visualizar, y esto es algo que también durante la carrera de física uno primero pues va pensando que trata con los fotones son pelotitas, y la otra horizontal, y luego vas pasando años y años, te vas dando asignaturas y llevas a teoría cuántica de campos, entonces todo lo que te decían no era así como tú pensabas, sino que es una cosa más compleja. Pero bueno, tenemos que hacer una capacidad de abstracción, de ver cosas como las que vemos a diario, si no es un poco difícil de entender todo. Pero bueno, eso os lo dejo ahí. Y entonces paso al control de la luz. Y históricamente, este es uno de los ejemplos más así llamativos que he encontrado sobre el control de la luz, y es que Arquímedes, allá en el año 200-300 de Cristo, Siracusa utilizó un espejo para guiar la luz del sol hacia las velas de los barcos romanos, en una de las guerras púnicas, y hizo hacer ver las velas
a través de este control de la luz, ¿no? Y como esto sí que era una aplicación práctica en la época, ¿verdad? Y esto es un poco la historia del control de la luz. Hace 3.000 años, perdón, hace 3.000 años antes de Cristo, se sabe que esta fue la primera lente, o es la primera lente que se ha encontrado, la lente de Nimrod. No se sabe muy bien si era un telescopio muy primigenio, si eran unas gafas, una lente, una lupa, no se sabe muy bien, ¿vale? Está en el Museo Británico, por si pasáis, podéis verlo por allí. Estas son las primeras gafas que se conocen, para controlar la visión, etc., hechas en Urano, en el año 1300. Ya veis que voy pasando hacia los años ya más cercanos. El telescopio de Galileo, 1609, la primera célula solar, 1863. Esto sí que ya es algo que está muy en boga hoy en día, que bueno, luego os comentaré algo más. Año 1883, los láseres, este puntero que tengo aquí, año 1960, esto sí que ha sido una revolución, los láseres en prácticamente todas las tecnologías, DVD, Blu-ray, todo lo demás, todo, digamos, lectura de discos duros, todo va con láser, ¿vale? En 1960. La fibra óptica, esta es con la que nos llegan las señales de internet, a casa. Gracias a ella pues tenemos las resoluciones estas o los datos en 4K, etc., ¿no? Con los cables de cobre sería imposible. Pero son muy grandes, por eso ahora os contaré que aunque llevan mucha capacidad de datos y los datos van muy rápido, porque es luz, es muy difícil hacerlo pequeño. Y aquí quería poneros un poco el telescopio espacial Hubble, que lleva desde el año 1990 ahí dándonos imágenes del espacio realmente impresionantes, y desde hace casi un año, creo que fue el 25 de diciembre del 21, o sea que lleva como un año, el telescopio espacial Webb, que es este de aquí, una pinta un poco más extraña, y que ahora está dando nuevas imágenes del universo que son también espectaculares, ¿no? Es decir, tenemos toda una tecnología, un desarrollo tecnológico a lo largo de los años de la luz, pero seguimos limitados en eso del tamaño, eso que decía del tamaño. Eso que os conté de los transistores tan pequeños y el control de la luz en nanoscala aún no existe. Y eso es lo que estamos haciendo en investigación básica. Y aquí quería ponerles un escrito de... Esto está en un libro de teorías modernas de la física, de don José Echevarría. Estamos en un teatro, uno de los grandes dramaturgos españoles, un genio en realidad, José María Gualdo Echevarría, premio Nobel por la literatura, pero también era matemático e ingeniero. Y escribe, fijaros, esto es por aquello de control de la luz y después de las células solares. Escribe aquí, dice, y exportar nuestro sol de España, esto está escrito en 1883. Os puse antes que la primera célula solar que se hizo en el Reino Unido, se hizo también en 1883. Y él decía, exportar nuestro sol de España a extranjeros países, competir con los ingleses que venden a peso de oro su carbón de piedra, fuerza solar fiable, ofreciendo a todos los mercados nuestro hermoso sol, servido al natural, sol recién cogido, fresco y palpitante, por decirlo así. En verdad esto parece un sueño, si no es una broma, pero no a mucho sueño y aun broma eran el teléfono y el fonógrafo, y nuestro siglo sueña con cosas que al despertar son realidades, y despierta cada mañana a la voz del libro y de la prensa. Como él proponía que España, siendo un país que tenía tanta radiación solar, la utilizase a través de células solares, aquí él ya proponía hacer una célula solar, para recoger toda esta energía y exportarla a otros países. Como es. Y como no, a uno de los genios más españoles pues no se le hizo mucho caso, ¿verdad? Pero bueno. El circuito nanoóptico. Entonces, os dije, quiero controlar la luz en nanoscala, porque de esa manera podría tener una transmisión de datos muy eficiente, muy rápida, y podríamos tener, digamos, una tecnología óptima, ¿no? para nuestras aplicaciones. Sin embargo, esto es algo que perseguimos, pero no existe. Por aquello que os dije de que la luz es muy grande. Pero el grafeno, que es algo que está aquí, y otros materiales, os voy a enseñar ahora, que actúan como un embudo de la luz y consiguen comprimirla a un tamaño muy pequeño, de tal manera que podemos tener los tamaños de la electrónica, pero con luz. ¿Vale? Pero ahí estamos todavía un poco lejos, por eso esto es investigación básica.
Y aquí lo que os quiero mostrar es cuál es el tamaño de la luz. El tamaño de la luz, eso que os hablaba antes de partícula o onda, para ver los tamaños de la luz es mejor verlo con una onda, ¿no? Con una cuerda que vibra. Y esta cuerda que vibra, dependiendo del color, tiene un tamaño entre su máximo y el consecutivo, entre un máximo y otro máximo, ¿no? Entonces, aquí tenemos desde el violeta, que son unos 400 nanómetros de longitud de onda, entre máximo y máximo, hasta el rojo, 660 por ahí, nanómetros. Es decir, estamos en cientos de nanómetros, 500, 600, 700 nanómetros de tamaño. Y los transistores que os mostré de la electrónica estaban 7 nanómetros. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo un circuito nano-óptico, como os ponía antes, en el que en lugar de transistores con cargas eléctricas, que se calienta mucho, ya sabéis cómo se calienta, ¿no? Nuestros teléfonos, portátiles, etc., pero con fotones? ¿Vale? Es imposible con las fibras ópticas hoy en día. Además, la electrónica está basada en el silicio, por eso los teléfonos, portátiles, etc., no se pueden doblar, son rígidos, son tecnologías rígidas. Bueno, ahora hay algunas pantallas, ¿no?, que están un poco curvadas, que se pueden tal, pero en realidad es una tecnología rígida. Si tuviésemos un material en el que podamos controlar las cargas o podamos controlar la luz y ese material sea, digamos, flexible, tendríamos una tecnología muy distinta. Imaginaros a lo mejor un ordenador que uno pudiese enrollar, o un teléfono que uno pudiera también enrollar, que se pueda enfilarlo, ponerlo, claro, o por ejemplo en la ropa, ¿no?, tener una pantalla, puede ser un anuncio andante, ¿no? Eso puede ser si existe esa otra, digamos, tecnología en un material que sea flexible. Y uno de ellos que permite esto es el grafeno, pero hay muchos otros. Y estos son unos materiales que se llaman hoy en día materiales bidimensionales, materiales 2D. Son como sábanas. Uno es el grafeno, otro es el óxido de politeno. Este os voy a contar ahora un poco de él. Y bueno, también de grafeno. Y la propiedad más fundamental que tienen en lo que yo os estoy contando hoy es que permiten unir esta realidad de la nanoscala, ese ámbito de los tamaños muy pequeños en el nano, con la luz, que es mucho más grande. Cogen la luz, hacen como un embudo y la pasan a la nanoscala. Pero dejadme contaros un poco qué es el grafeno. El grafeno es un alótropo de carbono, es decir, que dependiendo de su estructura, está hecho con átomos de carbono que se organizan en distintas estructuras químicas y dan lugar a distintos compuestos. Y uno de ellos es el grafeno. Pero hay muchos otros, y algunos estáis muy acostumbrados a utilizar como grafito, ¿no? El grafito es, digamos, muchas capas de estas, que antes os hablé de una de estas capas, que es el grafeno. Cuando tienes muchas, es el grafito. Lo normal es explicarlo al revés. El grafito es muchas capas de estas, como, digamos, un paquete de folios, con muchísimos folios, pues eso es el grafito. Y si ahora cojo un folio, uno solo de ellos, entonces tengo lo que es el grafeno, que os vais a entender probablemente, ¿no? Esta sábana que tiene... Y simplemente por estar en una sola sábana, independiente del resto de las capas, tiene unas propiedades electrónicas y ópticas muy peculiares. Luego hay otros nanotubos de carbono que fueron muy famosos en su época, el fluoreno, que es... La estructura del fluoreno es justo la del balón perfecto. Hoy en día, los balones que hacen para el mundial y demás, están formados por pentágonos y hexágonos, es exactamente la estructura del fluoreno. El carbono amorfo, bueno, la estructura del diamante, fijaros que el diamante está formado por átomos de carbono, pero tiene otra estructura, y mientras el grafito es muy barato, ¿no?, lo llevamos en todos nuestros lápices, el diamante pues es muy caro, ¿no?, simplemente cuando cambia su estructura, pero está formada por los mismos elementos. Bien. Luego, todas estas propiedades increíbles del grafeno contrastan mucho con la forma en la que uno puede conseguir el grafeno. Y esto es realmente una manualidad que alguien puede hacer en casa. Uno puede coger grafito, pero podéis coger lámina de lápiz, cogéis un celo, ponéis un poquito de grafito encima del celo, pegáis y despegáis, y si lo pasáis luego a un sustrato, a una muestra más dura, por ejemplo, de silicio o de cristal, y lo pegáis y despegáis, en algún momento uno de las copos que se van a quedar ahí va a ser una capa solo atómica de grafeno, y así lo podéis conseguir. Y así es como lo hicieron estos personajes, porque son premios Nobel y son grandes profesores de física, pero también son un poco personajes. Hacían unos experimentos los viernes por la tarde y se dedicaban a hacer como cosas que parecían imposibles, y una de ellas era sintetizar el grafeno, y cogieron celo y grafito y sintetizaron grafeno. Con ello ganaron un premio Nobel de $1 millón a repartir entre ellos. Son estos dos.
solo por sintetizar el grafeno y coger ese copo de una muestra. Luego hicieron unos contactos, estos son un copo de esos que os comento, una capa sobre una sábana de este grafeno, pusieron un contacto en uno de los bordes, en otro borde, midieron la corriente que pasa a través, y esa corriente tiene unas propiedades muy peculiares, muy distintas a lo que puede pasar en otro material. Y con eso demostraron pues, esta cosa, y con ello el premio Nobel, ¿no? Esto es cómo se sacan estas capas, pueden ser hasta de 1 milímetro de grandes. Es una técnica manual, como os digo, no extrapolable a la industria. Desde el año 2010 hasta ahora, 12 años, empresas como esta, Grafenea, que es la principal del mundo, síntesis química de grafeno, está en San Sebastián, pues intentan hacer que estas capas sean hechas, no así, con esa exfoliación, digamos, sino con unos sistemas ya, digamos, una campana de crecimiento, donde se ponen movilidades muy grandes y se crece ahí el grafeno y demás para hacerlo industrial, para poder tener una capacidad industrial para hacer una aplicación como puede ser eso, pues, en televisores, etc., ¿no? Y está en España, tanto que hablamos de muchas veces de sitios por ahí, bueno, en España, en el País Vasco, pero aunque ellos no lo usan mucho, pero es España. Y en ella, una de las directoras de investigación y estudiadora por los estudiantes que estamos por todo el mundo, ¿no? La directora científica de una de las directoras científicas de Grafenea es de Oviedo, una chica de Oviedo que hizo química en la Universidad de Oviedo. Bueno, pues el grafeno pues, tiene todas estas propiedades extraordinarias, ¿no? De una alta velocidad eléctrica, el mejor conductor térmico, es extremadamente duro, transparente, flexible, impermeable, etcétera, etcétera. Bueno, esto es como aquí un gato con la hamaca de grafeno, porque se hizo un cálculo, se decía que, bueno, pues si se pudiese hacer una hamaca de grafeno de ese tamaño, soportaría el peso de un gato. Es una cosa de estas que los teóricos calculan y luego para venderlo a la sociedad y demás, pues hacer una analogía de ese tipo que nunca va a ser realidad, pero que es muy llamativa, ¿no? Y luego las aplicaciones, pues hay muchísimas, ya os hablé de las televisores, etcétera, pero en conversión de energía, en metales, en materiales como elemento divisor de la batería, ánodos, cátodos, bueno, muchísimas aplicaciones, Pero yo quiero ir al control de la red. Os dije que actuaba como un embudo. Y esto lo vimos en el año 2012, cuando yo estaba también en San Sebastián, en el NanoUne, centro de investigación. Fue un experimento muy sencillo de hacer, en realidad. Nosotros teníamos una capa de grafeno como esta, y utilizando un sistema que se llama microscopio de fuerzas atómicas, es un sistema que se basa un poco en el bastón del ciego. Como os conté, la luz tiene un tamaño muy grande, 600-700 nanómetros. Entonces, para ver nanoluz, no podemos utilizar luz, porque la luz es mayor de lo que queremos ver, tan pequeño. Entonces, los microscopios ópticos que os conté, que uno puede ver una célula, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, no nos sirve para ver esta nanoluz. Esta nanoluz es muchísimo más pequeña. Y eso se llama el límite de difracción. Es el límite básico que nos imposibilita ver la nanoscala. Entonces, ¿cómo podemos controlar la nanoscala? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cuáles son los ojos de alguien que pueda hacer nanóptica? Este es el aparato que nos permite hacerlo, ¿vale? Y como os digo, es el principio del bastón del ciego. Es en este caso un cono metálico muy alargado que aquí tiene un átomo de tamaño. Al fin y al cabo esto se hace por síntesis química, se va como haciendo un cono poco a poco, como crece ¿cómo se llama? Campana de hielo, una estalactita o algo así, ¿no? Va creciendo y al final es casi prácticamente puede ser un átomo, ¿vale? Se va afilando hasta que es solo un átomo. Bueno, pues esto se hace así. Y entonces, pues esta punta se hace pasar por una superficie y, igual que el bastón, con el bastón el ciego nota una muñeca cuando tiene un escalón o un bache, pues en este caso la punta va haciendo lo mismo en la superficie de la muestra, pero en lugar de notarse como una muñeca, obviamente, tiene esta viga donde viene un láser aquí, incide aquí y va a un detector. Y cualquier movimiento de esta punta hacia abajo, hacia arriba, se nota en esta deflexión del láser, en la reflexión del láser. Entonces nosotros estamos monitorizando todo el rato la reflexión del láser aquí, en esta plataforma de arriba, y con eso vemos cómo se va moviendo la punta en la superficie.
Y el tamaño de lo que estamos viendo, la resolución de lo que estamos viendo es el tamaño de lo que es esta punta, que es un nanómetro, por ejemplo. Y esas son nuestras gafas para ver la luz. No solo la topografía, sino la luz también, porque podemos, que la luz que está por aquí pega en esta punta y se va a un detector en el campo de Hubble. Y con eso podemos ver cuál es la propiedad óptica en la nanoscala. Y bueno, pues eso, en San Sebastián, en ese año, en 2012, lo que hicimos fue utilizar esta punta para ver una tira de grafeno. Y lo que vimos fue esto. Vimos unas olas, esta serie de, digamos, de olas que van y vuelven, etc. Y no sabíamos bien lo que era, en realidad. Luego, un estudio teórico y demás, nos dimos cuenta que esto es una cosa que se llaman plasmones de superficie, que en realidad es esa nanoluz que os dije. Eso tiene nanómetros de tamaño y no son esas ondas, que es la luz, porque el grafeno actúa como embudo, coge la luz que viene muy grande y la hace muy pequeña. Y ahí la estábamos viendo. Bien, ya tenemos la nanoluz, ahora tendríamos que aprender a manejarla. Entonces, lo siguiente que hicimos fue coger unas antenas, bueno, antenas como las que tenemos en los tejados, pero muy pequeñas, ¿vale? De tal manera que pudieran coger también esa luz y lanzarla, ¿no? Y de esa manera, pues controlarla. Y aquí lo que hicimos fue intentar hacer un foco, una parábola, en la que pueda hacer un foco de luz. Y eso es lo que hicimos, y este fue el resultado. Fijaros, este es el experimento y esta es la teoría. A los físicos o a los experimentales, siempre, bueno, también a los teóricos cuando hacen una propuesta y tal, siempre tenemos que confrontar teoría y experimento, ¿vale? Esta es la base de la ciencia y estos son, digamos, simulaciones numéricas con una teoría y este es el experimento hecho con el bastón este que os digo del ciego y podéis ver que confrontan muy bien, se ve que lo que vemos es en realidad lo que decía la teoría y este es el foco de luz que podemos hacer aquí y donde por ejemplo ahora ya hemos comprimido la luz muchísimo y podemos ahora iluminar una molécula, iluminar cosas muy pequeñas, intentar manejarla, ¿vale? Esta fue la primera vez que hicimos una lente y luego el siguiente experimento que hicimos fue hacer un prisma. Para hacer un prisma queríamos ver cómo dirigir esta luz, queremos dirigirla y para eso no necesita hacer un router en el que la luz vaya en una dirección, en otra, porque queremos que se lean allí los datos, si no se lean en este punto de aquí, etc., ¿no? Y para eso uno necesita utilizar una cosa que es el ley de Snell, de refracción, que es lo que veis cuando miráis un vaso de agua y metéis un lápiz o una cuchara, que se ve un poco como quebrada la cuchara. Eso es porque la velocidad de la luz en el medio, en el agua, viaja a una velocidad distinta que fuera del agua y da ese efecto, ¿vale? Otra, porque queremos que se lean allí los datos, si no se lean en este punto de aquí, etc., ¿no? Y para eso uno necesita utilizar una cosa que es el ley de Snell, de refracción, que es lo que veis cuando miráis un vaso de agua y metéis un lápiz o una cuchara, que se ve un poco como quebrada la cuchara. Eso es porque la velocidad de la luz en el medio, en el agua, viaja a una velocidad distinta que fuera del agua y da ese efecto, ¿vale? Y bueno, queríamos saber si este efecto de refracción podía ocurrir en el grafeno y con esa nanoluz. Y esto fue lo que hicimos, esto fue en el año 2014, y pusimos como un prisma otra capa de grafeno, y lo que vimos fue que aquí esta nanoluz viaja por aquí, sí, estas ondas, y cuando pasan por encima de este prisma, salen torcidas en esta dirección. Es decir, que ahora tenemos algo, una herramienta, no solo para confinar la luz, sino para dirigirla en distintas direcciones. Ya estamos aprendiendo, ¿no?, a manejarla. Bueno, os hablé del grafeno, pero hay muchos otros materiales bidimensionales. No solo el grafeno es el material rey, digamos, para la óptica, hay muchos otros. Y hay tantos que ya se habla de un Lego, ¿no? Un Lego de materiales. Aquí está el grafeno, está el nitruro de boro y luego hay muchos otros, ¿vale? Y todos tienen propiedades muy distintas. Algunos conducen muy bien la electricidad, otros no conducen la electricidad, unos confinan la luz en la nanoscala, otros no. Algunos son superconductores cuando son en monocapa. Es decir, tienen propiedades muy diversas. Y uno puede cogerlas y hacer como cartas, poner unas encima de otras, y con esto hacer un dispositivo que es multifuncional, que en una de las escalas, en uno de los pisos, conduce muy bien la luz, en otro de los pisos conduce muy bien la electricidad, etcétera, 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 ¿vale? Y además, bueno, fijaros esto, no sé si lo sabéis, pero uno de los científicos españoles que probablemente gane el Nobel dentro de unos años, se llama Pablo Jarillo Herrero, y se cree que es
uno de los grandes breakthroughs de la física de la última década. Es algo que han descubierto, que es que, bueno, su grupo, que es que si cogen están en el MIT, en Massachusetts, en Estados Unidos, si cogen dos capas, pero ahora va a venir una temporada de 6 meses, 5 meses al ICFO, a Barcelona, o sea, hay mucha gente que se va, vuelve también y trae ese conocimiento, etc. Pero, ¿cuál es el logro que Pablo ha encontrado? Y es que coge dos láminas estas de grafeno, 2 sábanas de grafeno, pone una encima de otra, puso una encima de otra, y al rotarlas a un ángulo de 1 grado, más o menos, de repente ese material que conducía la electricidad bien, conduce la electricidad mucho mejor, es superconductor. Es decir, de repente no tiene resistencia a las corrientes, simplemente por rotar una respecto a la otra. Y el origen de por qué no se sabe. Cuando haya una teoría, un teórico que explique por qué pasa eso y entendamos más sobre la superconductividad, pues este chico más los teóricos estoy seguro que van a ganar el premio Nobel porque es un logro espectacular, ¿no? La superconductividad es algo que es muy deseable porque, bueno, tendría uno, pues, yo dejaría de hacer nanoóptica porque ya todas las corrientes eléctricas no disiparían energía y uno podría tener con superconductores un transporte de datos sin ningún tipo de problema y sin energía gastada por calor. Y luego, en el año 2018, aquí en la Universidad de Oviedo encontramos otro material de estos que se esfolian en forma de sábanas, de monocapas, que es el trióxido de molibdeno, que es en forma de polvo, es esta cosa, color pistacho, una cosa así. Y cuando uno hace la misma manualidad de coger este polvillo y lo empieza a esfoliar y tiene una monocapa, consigue tener este tipo de cosas. Y lo que vimos fue que la luz, esa nanoluz en el grafeno, eran esas olas que aprendíamos a confinarlas y a hacer como guiarlas en una dirección u otra, vimos que viajaba de esta manera tan peculiar. Esto es como si lanzases una piedra en un estanque y en lugar de ver ondas cilíndricas, como todos estamos acostumbrados a ver, de repente viésemos este tipo de ondas que se llaman ondas hiperbólicas. Esta es la primera vez que se veía un material en el que podía propagar la luz de esta manera, ¿no? Con ondas así tan espectacularmente extrañas. Esto es lo que vería uno normalmente y aquí viajan de esta manera. Y esto, bueno, da lugar, esto ya es más técnico, pero al viajar de esta manera da lugar a los rayos ópticos y, bueno, estamos trabajando intentando entenderlo. Esto nos permitió hacer lentes, una lente en la que podemos focalizar la luz en espacios muy pequeños. Ahora estamos intentando poner aquí unas moléculas e intentar acoplar esta luz con una molécula. Al final esto no deja de ser una nanolinterna en la que podemos poner una molécula e iluminar la molécula solo en una parte de ella. Y cuando iluminamos solo una parte de la molécula, lo que queremos es intentar controlar la química de la molécula solo en una parte de ella. Al intentar hacer que la reacción química de la molécula tenga solo lugar allí donde la iluminamos. Y bueno, a ver si lo conseguimos. Eso todavía nos queda. Este es otro tipo de focalizado. Y bueno, esto ya es lo último que os quería contar. Y es que, igual que este logro que os conté de Pablo Jarillo, en el que puso 2 láminas de grafeno y las rotó y se volvieron superconductoras, nosotros observamos que poniendo 2 capas de este óxido de molibdeno rotadas, existe también un ángulo crítico, un ángulo que se llama un ángulo mágico, en el que de repente esa nanoluz no viaja en todas las direcciones, solo viaja en una dirección, solo en una. Y bueno, pues no necesitas, imaginaros, no necesitas ahora hacer, digamos, una autopista para la luz para que viaje en esa dirección. Ya de por sí, al rotarle ese ángulo, ya la podemos dirigir en la dirección que queramos. Un control más, ¿no?, de lo que podemos hacer. Bueno, esto muy rápidamente, también trabajamos en células solares. Estos materiales bidimensionales, también intentamos domesticar esta luz en estos materiales, porque hoy en día se dice que las próximas células solares del futuro probablemente estén hechas por estas perovskitas. Y es porque son muy eficientes en captar energía y en convertirla, de captar energía del solar y convertirla en electricidad. Y no se sabe bien por qué todavía, ¿vale? Digamos que la física que hay detrás de estos materiales no se sabe muy bien, y es porque las perovskitas tienen una estructura cristalina muy complicada y es muy difícil de simular. La celda unidad, digamos, que uno tiene que simular en un ordenador, tiene decenas de átomos y esto consume muchísimo tiempo de computación y es imposible. Entonces, bueno, nosotros estamos estudiando, junto con la Universidad de Cambridge,
una de las perovskitas, y uno de los problemas de las perovskitas que tienen para hacer células solares muy eficientes es que en la atmósfera, aquí, ahora mismo, si una perovskita, en 5 días, esto que está aquí, que no está, digamos que aquí teníamos una perovskita y le pusimos por encima una capa de nitrilo de boro para protegerla del oxígeno. Pero esta capa tenía por aquí unas hendiduras por donde entraba, digamos, la atmósfera, y a los 5 días se ve que cambia completamente el color y esto estaba totalmente degradado. Ya no emitía ni luz, ni absorbía luz, ni nada. Y esto es lo que les pasa a estas perovskitas. Claro, para hacer una célula solar, pues imaginaos 5 días, ya no tienes célula solar, pues mal, ¿no? Y lo que hemos visto es que si la encapsulamos, es decir, si hacemos una lasaña, ¿no? Y ponemos encima una capa, y en este caso es esta capa de nitrilo de boro, esto se mantiene siempre, o sea, no tiene pérdidas, y además la absorción y la emisión aumentan muchísimo. Es una de las cosas que estamos haciendo, y al final, pues, a donde vamos con este control de la luz, con intentar domesticar esta nanoluz, es hacia este circuito nano-óptico en el que yo tengo materiales bidimensionales, en el que controlo la luz, datos, muchos más datos, mucha más velocidad, etcétera, para hacer un ordenador que probablemente pues, en el futuro sea muy eficiente y flexible. También las células solares de última generación, y algo que siempre que quiero comentaros también, y que, bueno, pues, claro, tiene mucho impacto social, ¿no? También lo comentó Bárbara con el tratamiento con protones, es que en la nanoscala, pues, las nanopartículas de oro se utilizan también para la medicina de la siguiente manera. Si uno consigue hacer esas nanopartículas de 1 nanómetro, 2 nanómetros, muy pequeñas, y en este caso, pues, fijaros aquí, se les adhieren unas membranas, en las que estas membranas uno puede tener un ligando que sea específico de una célula tumoral. Si uno se traga estas nanopartículas, que son de oro, son biocompatibles, no nos va a matar, y uno las consigue llevar hacia el tejido tumoral, salir de ahí, imaginar las partículas, y ahora iluminamos con luz esas nanopartículas hacen como el grafeno y consiguen confinar la luz en tamaños muy pequeños. Al confinarlo, se convierten en nanolinternas. Al convertirse en nanolinternas, calientan localmente, al final esa luz es absorbida por las células tumorales en forma de calor. Y calientan tanto que queman el tejido tumoral alrededor. Entonces, si estas nanopartículas somos capaces de llevarlas a la zona donde está la zona tumoral, iluminamos y podemos, digamos, necrosar o quemar, digamos, el tumor, pues es una de las técnicas que hoy en día está siendo desarrollada en muchos laboratorios del mundo, ¿no? No solo partículas metálicas, también hay partículas magnéticas, de tal manera que uno con un imán podría llevarlas a ese tumor, haciendo, por ejemplo, visionado con otra técnica, saber dónde está el tumor, llevarlas con un imán, dejarlas ahí, calentarlas y hacer que quemen también la zona tumoral. El problema que por ahora existe en estas nanopartículas para efectos térmicos es que queman el tumor. Bueno, es uno de los inconvenientes, ¿vale? Queman el tumor y eso funciona muy bien, pero parece ser que a lo largo de, en algunos tumores, en muchos tumores, a lo largo de después de unos días, unas semanas, existe un crecimiento acelerado a través del tumor. Como que esa radiación que hubo alrededor, de calor, etcétera, estimuló de alguna manera también el crecimiento, si quedaba una célula tumoral, de un crecimiento rápido del tumor nuevo. Y es una de las cosas que se está intentando mejorar, y ya en Estados Unidos existen compañías, empresas que ya están desarrollando esto y ya están en las pruebas con humanos, llevan 10 años y están con pruebas clínicas y parece que es muy prometedor. A ver si lo vemos pronto. Y bueno, al final os dije que este es nuestro laboratorio, que está en el Severo Ochoa. El Severo Ochoa es un edificio que está en el Cristo, en la Universidad de Oviedo, en el campus del Cristo. Es un edificio así como este que está aquí, tiene allí como un parking enorme delante, no sé si lo habéis visto alguna vez. Aquí, pues en la planta -1 y la -2, donde nosotros tenemos los laboratorios. Este es un laboratorio de nanotecnología, donde hacemos la fabricación. Esa manualidad que os decía de los materiales, al final no es tan manualidad, ¿vale? Porque tiene que hacer con mucho cuidado, pues la exfoliación del material, mirarlo con microscopios ópticos, y luego además hacemos las lasañas estas y giramos una lámina con respecto a otra. Eso se hace con unas técnicas que tenemos. Y luego este es el laboratorio de óptica, donde tenemos ese bastón del ciego que nos permite ver la nanoluz en la escala. Es este sistema que está aquí, que bueno,
está bastante interesante de ver, les invito a todos a que vengáis y lo veáis. Y este es el grupo de gente que está trabajando en todo esto. Pues fijaros, de todos los que estamos aquí, bueno, igual no es de Oviedo, obviamente, pero por ejemplo, o de Asturias, Abel, si lo es, Pablo también, Ana también, Gonzalo, Cristian, Maitana, etcétera, etcétera, ¿no? Casi todos son gente que ha hecho la carrera en Oviedo, matemáticas o física. Y bueno, pues todo esto está subvencionado por proyectos europeos que no solo nos permite hacer investigación básica, sino que también permite tener gente que haya estudiado aquí, que pueda hacer su investigación aquí y bueno, pues es como reinvertir, ¿no?, en lo que la sociedad da a través de empleo y demás, ¿no? Y bueno, quería comentaros al final del todo que todo esto viene, toda esta investigación básica es por esa curiosidad, ¿no?, que uno debería tener y debería fomentar, sobre todo en la gente joven. Pues preguntas básicas, ¿no? Fíjate, Bárbara, que tengo aquí qué es un quark, está bien, ¿no?, porque no sabemos qué es todavía, ¿no? Y bueno, muchas otras que son un poco más metafísicas, que es la velocidad o qué es la vida, cómo es el universo, etc., ¿no? Todo esto yo creo que hay que fomentarlo a la gente, a los niños, para que bueno, sigamos continuando haciendo investigación básica, porque creo que es aquí a los que sois organizadores de estudios que os dedicáis a la investigación básica, creo que es una manera de vivir que te acerca a encontrar una respuesta a esto, ¿no? Te enriquece muchísimo y creo que hay que explicarlo y fomentarlo. Y además, una cosa que a mí me pasaba mucho cuando estudiaba la carrera, esto es algo que os digo en general a los que a lo mejor estéis haciendo investigación o que queréis hacer investigación, pero era muy chico, yo tenía un poco de frustración porque me parecía que se sabía todo, que cuando estabas en primero, en segundo, en tercero siempre estaban dando respuestas a todo, había teorías para todo, y lo único que tenías que hacer era estudiar los libros, entenderlos muy bien, aquello que habían hecho otros, y de esa manera tenías el conocimiento. Me faltaba que alguien me dijera, mira, hay todas estas cuestiones que no se saben, y que si dedicas tu tiempo, probablemente puedas solucionar un problema que existe. ¿Vale? Y aquí pongo una lista que está en Wikipedia de cuestiones en resolver en física. Estas son de física, voy a tantísimas otras de biología, de química, etc., ¿vale? Y aquí pues, podéis ver desde física general, gravitación cuántica, física cuántica, cosmología y relatividad general. No sabemos dónde venimos, no sabemos qué es esa energía oscura, no sabemos. O sea, hay tantísimas cosas que no sabemos, y que esto es un reto para todos nosotros para intentar entenderlo y saber qué lugar ocupamos en el cosmos, por ejemplo, y que a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado más y bueno, pues ahí tenéis para que enseñéis a vuestros hijos o a vuestros amigos. Y con esto ya acabé. Muchas gracias, Pablo, muy interesante.